Muy buenas a todos. Yo no solo no vengo a hablaros de Big Data, sino que vengo de un entorno en el que el 90% de las personas no saben abrir una hoja de Excel y os diría un 50% no saben que control F en PDF sirve para buscar. Entonces, para un periódico tener una hoja de cálculo con 500 filas ya empieza a ser nivel de pánico y alerta naranja. Es serio esto, ¿eh? Nada, yo trabajo en El Confidencial desde hace un año, más o menos, un año y pocos meses. Estoy en la unidad de periodismo de datos, que es por el momento el único periódico que tiene una unidad de periodismo de datos en España. Y lo que intentamos hacer es, por un lado, sacar valor añadido a los datos que otros periodistas puedan llevarnos, puedan traer a la redacción por cualquier razón, y por otra parte hacer proyectos nuestros en los que somos nosotros quien va por los datos, saca la historia y llega a las conclusiones. Creo que la diferencia principal, la diferencia más importante que tenemos a la hora de analizar datos, aparte de tamaños, obviamente, es el hecho de que nosotros tenemos que sacar un titular y que además la gente tiene que pinchar en ese titular. Es decir, no nos vale cualquier cosa, eso es simplemente periodismo. Lo que quería contaros hoy es un poco cómo utilizamos algunas herramientas open source muy básicas para nuestro trabajo diario en la redacción. En particular, como os decía, nosotros trabajamos un poco a medias entre lo que es el laboratorio, que es un poco el área de innovación que tenemos en el periódico, y el resto de la redacción. Hacemos un poco, digamos, de, pues eso, fil rouge entre el trabajo de los redactores y las nuevas narrativas para intentar aportar contextos, historias, titulares utilizando datos. La unidad de datos la formamos yo, Jesús Escudero, que habría tenido en un principio que estar aquí también, pero nos han invitado también a otra charla a las 8, entonces nos hemos repartido. Y Pablo Medina, que es programador y que se ha sumado al periódico desde este verano. Hemos estado unos meses solo dos periodistas, pero nos hemos dado cuenta, hemos convencido a los jefes de que un programador que estuviera sentado entre nosotros dos hacía falta y nos está aportando una rapidez y una capacidad de llegar más a fondo que antes desde luego no teníamos. Vale, bueno, uno de los proyectos que os quería comentar tiene que ver con CartoDB, sobre el que seré súper rápido porque después Sergio os contará todo en detalle. Entonces me pararé más quizás a dar más detalles sobre la segunda parte. El mapa que veis aquí es un mapa que hicimos hace unos días, es el tercero o el cuarto de este tipo que hacemos, un mapa municipal, en este caso de variación de impuestos municipales, es decir, como la variación entre 2008 y 2014, no, 2010 y 2014, cómo habían cambiado los impuestos municipales. Para hacerlo, parece mentira, pero no nos ha valido el Excel, que es el programa que solemos utilizar. Y de que el Excel en ese tipo de cosas no vale, nos dimos cuenta cuando intentamos hacer el primer mapa de estos, en el que puedes acceder a ver el detalle de cualquier municipio. Y nos dimos cuenta de ello porque OpenOffice nos abre formatos que Excel no nos abre, no solo no nos los abre, sino que, bueno, ya Excel nos da problemas con el CSV, que eso ya nos hemos dado cuenta y es bastante molesto. Y a cambio OpenOffice lo abre sin ningún problema. Pero aparte de este detalle, en el caso concreto de un mapa municipal, obviamente antes de llegar a la visualización del CartoDB, hemos tenido que hacernos con los polígonos de todos los municipios españoles. Por suerte hemos descubierto que está el shapefile en el Instituto Geográfico Nacional y claro, hemos tenido que pasarlos a través del QGIS, que es una herramienta para creación de mapas, que seguramente se puede explotar en un montón de formas que todavía no hemos descubierto. Por ahora solo nos sirve para dibujar polígonos municipales. Y
Lo que pasa es que no el formato que quiere QGIS, nos hemos peleado, hemos perdido tipo 3 días intentando subírselos con un formato de Excel, hasta que nos dimos cuenta que lo que quería era un formato DBF que al que no había forma de acceder con el Excel normal. Intentamos varios conversores de formatos de XLS a DBF con nefastos resultados, hasta que nos dimos cuenta que era tan fácil como bajarse OpenOffice y utilizarlo. Por esto, a partir de ahí, hemos podido subir nuestros datos a CartoDB, que, como os decía, sobre CartoDB luego os contarán todos los detalles. Nosotros lo estamos utilizando con una cuenta del periódico, bueno, de hecho 2 cuentas porque no da abasto. Para realizar mapas es muy sencillo de utilizar, sobre todo para nosotros que somos periodistas y no sabemos nada de código, y desde que ha llegado el programador hemos descubierto que también CartoDB es una herramienta open source, que también CartoDB puedes meter cosas y mete manos a algunas partes del código, que se puede hacer, por ejemplo, algo que nunca habríamos hecho sin tener a un programador a nuestro lado, es lo que aquí aparece la casilla ahí arriba, es decir, poner unos filtros en el que tú puedas seleccionar si quieres ver los impuestos indirectos, los impuestos directos o las tasas y los otros ingresos. Esa es una parte que, gracias al desarrollo que permite después hacer CartoDB, nuestro programador ha tardado muy poco en hacerla, nosotros no sabíamos ni siquiera que se podía hacer. Pero bueno, nunca se deja de aprender. Obviamente nosotros utilizamos hasta el momento la parte de CartoDB más apta a periodistas, es decir, la de hacer mapas, pero como seguramente os contarán dentro de muy poco, ¿qué pasa? También se pueden hacer proyectos espectaculares, como a mí me gusta muchísimo personalmente el de Living Cities, que han hecho en colaboración con GER, o GIER, no sé cómo lo pronuncian, en el que se actualizan constantemente los datos de, creo que son 6 ciudades, y se puede ver cómo básicamente se pueden ver los datos en directo a través de una ciudad a las 24 horas del día. Como os decía, sobre esa parte quería esmerarme un poco menos. La parte que me interesaba más, sobre la que me interesaba más centrarme, es la de un segundo proyecto que hemos realizado, y en este caso, el proyecto es The Migrants Files, que lo hicimos entre finales de 2013 y comienzos de 2014, junto a un grupo de periodistas de datos que se llaman Journalists Plus Plus, y que son una empresa de periodismo de datos que tiene varias sucursales en Europa y con sede principal en Berlín ahora mismo, y que decidió básicamente querer ver cuál era el número real de muertes de inmigrantes que habían intentado llegar básicamente desde África hacia Europa, básicamente contar los muertos en el Mediterráneo. Para hacerlo, obviamente, tuvimos que acceder a diferentes bases de datos, en concreto a 3, y nos enfrentamos obviamente a que cada una estaba estructurada de su forma, no tenía nada que ver, algunas eran en un formato, algunas eran en otro. Y lo que nos tocó hacer, y que después nos toca hacer también todos los días, ha sido obviamente limpiar y organizar los datos para que después pudiéramos trabajarlos nosotros en calidad de periodistas que quieren leer una base de datos y entender qué le está contando. Lo que utilizamos en ese caso, y lo utilizamos de forma bastante masiva, estos son 3 ejemplos de las bases de datos que teníamos, de 3 organizaciones diferentes. Y utilizamos Google Refine, hoy conocido como OpenRefine. Muy probablemente la conocéis, un proyecto que nació en 2010 lo crearon los creadores de Freebase, y después de 6 meses de su nacimiento, Google se hizo con él
pero en julio de 2012, si no me equivoco, lo abandonó, lo aparcó un poco y ahora no tengo muy claro cómo lo están tratando. El hecho es que es una herramienta es una herramienta open source que permite estructurar datos, bueno, llega a niveles, bueno, espera que me he liado. Te permite básicamente limpiar los datos a partir de formatos CSV, Excel y también otros formatos de bases de datos a los que yo no llegué, obviamente. El aspecto más positivo de esto es que nos ha permitido trabajar con todo nuestro archivo que partía de bases de datos diferentes, entonces no todas las cosas se llamaban el mismo nombre. Era un archivo que para nuestros estándares eran muchos datos, que eran 30 y pico mil filas. Y nos permitió básicamente organizar todos los datos y, por ejemplo, encontrar patrones de una forma casi manual, es decir, sin necesidad de meter código, sino con facetas que OpenRefine te permite meter, pues encontrar patrones de lugares, encontrar patrones de edad entre los fallecidos, encontrar patrones de causas y cosas por el estilo. Después de utilizar OpenRefine, lo que utilizamos fue Detective.io, que es ellos la llaman la nueva Moleskine, es siempre de la gente de que os hablaba antes, Journalist++, y es una plataforma para investigaciones data-driven. Está pensada sobre todo para periodistas que quieran organizar y estructurar su material, pero también la están utilizando algunas ONGs, la están probando algunas empresas o incluso no solo periodistas que trabajan con grandes investigaciones, sino también igual freelance que quieren organizar el material de su día a día. La plataforma se lanzó a finales de 2013, de hecho se estrenó con el proyecto de Migrants Files. Y se montó gracias a una financiación de la beca de la Bill and Melinda Gates Foundation. Esto es la portada de Migrants Files, es decir, cómo está después de cara a la galería cuando uno entra en la plataforma. Lo que permite es organizar los datos y crear relación entre ellos de una forma mucho más directa, mucho más sencilla de lo que sería tener un montón de bases de datos todas en el ordenador. Y te permite navegar de una forma muy fácil entre ellas, en el sentido de que él directamente reconoce las conexiones, reconoce los nodos y a partir de ahí nuestra base de datos es accesible, a pesar, pues, no solo para ser leída en sí, sino también para encontrar patrones y sobre todo para poder ser editada sobre la marcha. Hubo un trabajo muy grande de limpieza de duplicados, hubo un trabajo muy grande de añadir casos y eso nos permitió, y de hecho nos sigue permitiendo, añadir nuevos eventos o nuevos aspectos que queramos incluir en la base de datos. En este caso, la plataforma en este momento la ofrecen como, hay diferentes planes, hay planes de pago y hay planes gratuitos y, como os comentaba, un poco el mote con el que la están lanzando es periodista tira tu Moleskine, porque aquí puedes organizar los datos de manera mucho más efectiva y efectivamente nosotros estamos utilizando también en nuestro día a día y resulta muy útil y mucho más que el Drive que he abierto aquí antes, por ejemplo. La plataforma es totalmente open source y no me he metido a mirar el código, pero está en GitHub y es totalmente open source y ellos invitan a que se use, reutilice y se haga con ella. Están de hecho en fase de experimentación y agradecen cualquier tipo de aportación, consejo, crítica o lo que sea.
Gracias a esta herramienta estamos siguiendo con el proyecto, estamos preparando en parte una fase 2 de este proyecto y nos permite sobre todo trabajar entre muchas personas porque lo hicimos entre 9 periodistas. Entonces el hecho de que 9 periodistas puedan tener desde 9 lugares de Europa puedan tener acceso a la misma base de datos, que se pueda actualizar directamente y que no haga falta que sepan código, sino que puedan entrar y trabajar directamente en ella, nos ha venido fenomenal para el proyecto. Y esta vez, para el proyecto final, para la visualización final de los datos, otra vez volvimos a CartoDB de la que os hablarán otra vez dentro de poco. Y nada más, lo que os quería comentar era un poco esto. Me gustaría, sobre todo, si tenéis preguntas o cuestiones o curiosidades sobre cómo es el mundo de los datos en un periódico, pues aquí estoy. Mientras anima a alguien más, quizá me gustaría hacerte una pregunta, ¿no? Es decir, porque aquí imaginarás que en el auditorio gran parte de los asistentes pues son ingenieros, informáticos, gente que viene de ese ámbito, ¿no? Entonces, una de las cosas que un poco más nos gusta de lo que está sucediendo es que gente que no viene de ese campo, ¿no? En tu caso, que vienes de la comunicación, el periodismo, realmente el cómo os habéis acercado a este tipo de herramientas, de tecnologías y sobre todo el que para un medio de comunicación, en este caso el Confidencial, pero que bueno, lo estamos viendo en otros medios, está suponiendo el poder comunicar noticias e historias con datos. Es decir, ¿qué percepción veis directamente de la percepción de vuestros lectores, del uso que os da a la hora de comunicar? Pues sí, hay una parte interesante de todo esto que nos está distinguiendo bastante de la competencia, es decir, que en este momento nosotros, en los periódicos, cuando sale algún informe, algunos datos, siempre hay mucha prisa para sacarlos. Cuando sale una base de datos muy grande, nosotros nos la tomamos con absoluta calma porque sabemos que ningún otro periódico la va a tocar. Nadie la va a tocar, o sea, no, es verdad, nadie sabe, o no saben o no lo quieren hacerlo, pero nos lo tomamos con mucha calma. Eso además nos da dando la posibilidad, por ejemplo, scrapeando datos de páginas web, incluso datos que llevaban años y siglos ahí, yo qué sé, la plataforma de contratación del Estado, donde salen todos los, bueno, todo, deberían salir todos los contratos de la administración, por lo menos de la estatal, está ahí y ningún proyecto, o sea, no hay ningún artículo periodístico que esté basado sobre la plataforma de contratación del Estado. Nosotros, junto no solo a nuestro programador, sino también a otro programador, la hemos bajado este verano. Además, están todos los archivos en XML y ahora la tenemos en nuestro ordenador y estamos preparando una serie de artículos sobre ello. Y estamos hablando de qué contrata el Estado, que en estos días se está viendo que tiene algo de importancia. En la misma línea, gente como Cibio está haciendo un trabajo por el que están haciendo un crowdfunding ahora mismo que se llama ¿Quién cobra la obra?, que va un poco en la misma dirección, contratación del Estado a partir de scrapeo del BOE. Nosotros en ese sentido también tenemos, por ejemplo, un programa para buscar en el BOE sistematizado para que ya te busques adjudicaciones de contratos. Hoy mismo hemos sacado un mapa que hemos sacado al que hemos llegado scrapeando el registro mercantil. Quiero decir, y estas son cuestiones que ningún otro medio en este momento está haciendo porque no se está aprovechando de conocimientos que hay mucha gente que los tiene, pero que no son perfiles que suelen estar en la redacción, o mejor dicho, suelen estar, pero o en la planta o en el sótano o arriba, o en nuestro caso, al otro lado de la redacción, que es donde está el departamento técnico. Y por ejemplo, bueno, en nuestro caso sí está muy lejos, desde que hemos acercado a una persona, pues se nota bastante el cambio. Yo creo que es un perfil que va poco a poco, los medios españoles se van a dar cuenta de que les hace falta y ya lo están haciendo.
Además, hay por ahí voces de que los periodistas tenemos que aprender a aprender a escribir código, pues si ya con lo mal que hacemos todo lo demás tuviéramos que escribir código mal, además, no iríamos bien. O sea, yo soy más de quien opina que es mejor hacerse muchos amigos programadores y trabajar todos juntos. Una pregunta más por aquí. A ver. Buenas tardes. Al final, el periodismo de datos no deja de ser una rama del periodismo de investigación. Has dicho que hay silos de información inexplorados, que un periodista, hasta donde lo hemos entendido hasta ahora, es una persona sagaz, capaz de encontrar historias. Yo creo que hay una nueva visión. Un periodista ha de ser capaz de encontrar información en las bases de datos, de ser capaz de hacer información oculta. Y en este sentido quería preguntarte acerca de, por ejemplo, una cosa que me llama mucho la atención, que es el BOE, que lo acabas de comentar, que es el repositorio de información que tenemos todos los españoles para todo lo que se publica ahí, contrataciones, o sea, todo el tema legal pasa por el BOE. ¿Qué opinas sobre los formatos cerrados, que vaya en PDF, que no se pueda explorar de una manera más abierta? ¿Y por qué las iniciativas que ha habido en España de Open Data, muchas de ellas impulsadas por la Open Knowledge Foundation, por ejemplo, que han ido incluso a Congreso, a Senado, a intentar impulsar estas leyes para alinearnos tanto con Reino Unido, con otros gobiernos europeos que tienen esa visión del Open Data, no ha prosperado en España? ¿Por qué seguimos con formatos cerrados? Los ciudadanos tenemos derecho a acceder a la información y que el mundo de la comunicación sea capaz de explorarla y de ponerla de manifiesto. Pues igual deberías preguntar al presidente del gobierno. Pero sí, es bastante desastroso. O sea, te echas a llorar cuando ves que, yo qué sé, ProPublica ha sacado una investigación utilizando la base de datos de las farmacéuticas, de los contratos de las farmacéuticas. Y yo no puedo llegar a la base de datos de los contratos de Valdemoro, que están de corrupción hasta aquí, y yo no puedo acceder a sus contratos. Ese es un problema con el que nos rompemos la cabeza todos los días. Sin embargo, aunque parezca raro, el BOE ha mejorado mucho en los últimos años. Es decir, lo que tenemos ya es un logro, y el buscador del BOE funciona bien, que por ser una plataforma estatal es un medio milagro. Existe un portal Open Data del gobierno, datos.gov.es, en el que básicamente se suben calendarios vacacionales, listados de playas geolocalizadas y cosas así de escabrosas. Aunque de vez en cuando suben subvenciones, y últimamente sí que a veces, suben, por ejemplo, entidades que han recibido subvenciones, etcétera, y de ahí pues a veces se le puede sacar jugo. Es verdad lo que cuenta ahora. Hablabas de otros países, pues ahora llegará la ley de transparencia, estamos ahí todos con muchas ganas. De hecho, estamos preparando, y os invito a participar, de hecho haremos algún tipo de anuncio público, alguna iniciativa para el día que entra en vigor la ley de transparencia. Se tiene que petar el servidor, o sea, tienen que tener para responder durante 2 años. Por todo lo que nos han dicho hasta ahora que no, porque la ley de protección de datos y no sé qué, no sé cuánto. Dicho lo cual, en todo esto, esta es la parte de es culpa suya, hay una enorme parte que es culpa nuestra de los medios. Es decir, desde los medios en ningún momento hasta hace 3 años se ha pedido más transparencia a la administración. Desde los medios en ningún momento se ha llamado a la plataforma de contratación del Estado y se le ha dicho, oye, me pasas esos datos, te los mandan en PDF, les vuelve a llamar, no, pásamelos en Excel, por favor. Los presupuestos generales salen en PDF, pero no solo en PDF, además estructurados de una forma que... pero eso, ¿por qué? Cuando hablas con la gente de Hacienda, te dicen que ellos estarían encantados de cambiar y de pasar a Excel. Pero ¿qué pasa? Imagínate que llegan el día de la presentación, que van ahí los periodistas, que somos tan buenos, y nos dan un pincho donde dice, toma, vete a casa y mírate los presupuestos en Excel.
probablemente 3/4 de los periodistas que van a la rueda de prensa no sabrían por dónde empezar. Entonces los medios tenemos una parte muy grande de culpa en esto, de no haber presionado más, de no haber sido más cojoneros hasta ahora, porque ahora sí que estamos empezando a hacerlo sobre este tema, con el tema de transparencia y del acceso a la información. ¿Quién era? Es muy breve, era sobre la composición de vuestro equipo. Has dicho que erais 3 personas, una más dedicada al mundo del desarrollo, la programación y 2 periodistas. Dentro de toda esa fase que tiene detección de la fuente, extracción de la información, transformación de esos datos, extracción de los datos, transformación de esos datos en algo que se pueda manejar, en información, toda la parte analítica de investigación, la extracción de conclusiones y el pinta y colorea bonito para que la gente se entere. ¿Cómo repartís ese trabajo? Es decir, me imagino que al final el trabajo del desarrollador está enfocado después de que vosotros habéis orientado hacia dónde tenéis que caminar, cómo extraer. ¿Tenéis trabajo para todos a partes iguales? ¿Estáis enfocados los 3 solo a esto, pero en ratos libres donde otro está trabajando en su área, vosotros os dedicáis a otras cosas? Es decir, ¿cómo ese equipo de 3 personas con algo tan amplio se estructura y se coordina día a día? Sí, más o menos el día a día del equipo. Pues para empezar, decir que yo ya he pedido 2 programadores más, que uno nos viene muy corto. Dicho lo cual, estamos siempre bastante hasta arriba porque nos gusta decir que somos una unidad bidireccional y transversal al periódico, es decir, recibimos y proponemos temas y servimos no solo a nosotros mismos, sino también a todas las secciones del periódico. Entonces, al programador muchas veces le orientamos en plan, oye, que han salido los no sé qué en el BOE. Ponte ahí a scrapearlos, que de esto hacemos una noticia mañana y yo me busco un texto y hago alguna llamada y tú mientras piensa cómo pintar el gráfico. O, por ejemplo, otra cosa que nombré antes, un día nos apareció diciendo, oye, tengo la base de datos de todas las ayudas de la PAC desde 2000 hasta 2010. ¿Os interesa? Sí, monta una base de datos que la tenemos en el periódico para buscar Arias Cañete, su familia, cuando le nombran comisario europeo, y hay una noticia en el periódico que sacamos a partir de las búsquedas en esta base de datos. Entonces, depende un poco del día a día. Los pocos ratos libres que tenemos son para proyectos ya más a medio-largo plazo, pero la mayor parte del tiempo son para cosas, como te decía, muy nuestras o para servir a otra sección del periódico.